Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Damos gracias a Dios porque estamos en este recorrido del estudio de la tercera carta del apóstol Juan, y estamos el día de hoy en los versículos 9 y 10. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque en este día nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que la meditación en ella pueda edificar nuestras vidas, pueda confrontarnos, pero también darnos esperanza en nuestro Redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He escuchado en varios mensajes o sermones esto: descubre el héroe que hay en ti. Eso lo he escuchado en muchas ocasiones. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ello, sino que hablaremos del orgullo que hay en nuestro corazón. Es por ello que el tema lo he titulado Descubre el orgullo que hay en ti. O sea, hay que descubrirlo, y no el héroe, sino el orgullo que hay en nuestro corazón. Es por ello que hoy vamos a avanzar los versículos 9 y 10 de esa carta del apóstol Juan, que dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y se expulsa de la iglesia. Tremenda revelación. El objetivo de estos dos versículos, amados hermanos, es que tú y yo nos hagamos un examen exhaustivo de nuestra vida para ver qué tanto orgullo hay en nuestro corazón y en consecuencia pedir que el Señor nos ayude, nos transforme, nos moldee a su imagen. Es por ello que el salmista David lo dijo así allí en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La Escritura, hermanos, es correctiva porque corrige nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero también es preventiva porque nos previene de cosas en el cual podríamos nosotros incurrir. Entonces tenemos que hacernos una pregunta el día de hoy: ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir a la palabra y encontrar lo que en ella se nos dice. Es por ello que, en primer lugar, respondiendo a la pregunta, ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón? En primer lugar, cuando decimos que podemos solos. Si pensamos que yo no necesito de alguien, yo no necesito de la ayuda de alguien, cuando yo digo puedo solo, es un claro ejemplo de que hay orgullo en nuestro corazón. Génesis capítulo 4 nos presenta a un hombre llamado Lamec, el cual leemos así en ese pasaje: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este es el primer hombre que se presenta en esta categoría en la Biblia, un hombre arrogante y orgulloso.
Alguien que dice, yo no necesito buscar ayuda. Yo no necesito consejo de nadie. Yo puedo solo. Es un hombre orgulloso y arrogante. Aquí Lamec compuso su propia canción. Mire qué tan arrogante era Lamec. Es una poesía hebrea y lo dice así: yo he matado a un joven que meramente me hirió, un joven que meramente me lastimó. Dios puede cuidar de Caín 7 veces, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y aquí está la ilustración de esta arrogancia de Lamec. Lamec está diciendo, yo no necesito que nadie me cuide, yo me cuido solo. No necesito a Dios para que me cuide. Lo que tenemos aquí entonces es un retrato de Lamec mostrando orgullo ante sus 2 esposas y mostrando una actitud orgullosa acerca de su obra sangrienta y cómo él puede defenderse a sí mismo. E incluye un número diciendo hasta 70 veces 7. Lamec fue un pecador endurecido y él desfiló su pecado contra Dios. Él se vio a sí mismo como si estuviera por encima de Dios, diciendo, yo no necesito que alguien me cuide, yo puedo solo. ¿Qué dice la Escritura, hermanos, respecto a ello? Respecto al orgullo, respecto a cuidarnos a nosotros mismos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí viene la frase importante para la cual estamos meditando. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Lamec no pensaba así. ¿Sí? ¿Qué dice Filipenses 4:3? Es un pasaje que todos hemos escuchado alguna vez. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la Escritura nos recuerda que todo es posible, pero con Cristo. Sin Él nada es posible. Y entonces la palabra de Dios no solo nos recuerda que no podemos solos, que necesitamos de Dios, pero que también necesitamos de nuestros hermanos. ¿Sí? Por eso Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí otra vez la frase al cual estamos meditando. Sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, eso es el orgullo, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando alguien es orgulloso es porque se cree ser alguien, cuando en realidad no es. Fuimos, hermanos, diseñados para vivir en comunidad y no para vivir nuestra fe de forma aislada. ¿Sí? Fuimos diseñados así. De hecho, Dios quiso que fuera así, que viviéramos nuestra fe en comunidad con nuestros hermanos, no viviendo la fe solos allá afuera. Cuando alguien dice yo estoy bien así como estoy, en las iglesias hay muchos problemas, es un hombre, una persona orgullosa, porque Dios quiso que la fe lo viviéramos en comunidad con nuestros hermanos. Es por ello que estamos hablando de la Escritura como correctiva, pero también preventiva. Y haciendo entonces la pregunta, ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón? La primera característica es cuando decimos yo puedo solo. Si alguien dice yo puedo solo, es porque hay orgullo en su corazón, es porque no necesita de nadie que le ayude. Y todos
creo que sabemos, estamos conscientes de que necesitamos de alguien siempre, de alguien que nos ayude. Número 2, ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón? Número 2, cuando mantenemos una actitud desafiante ante Dios. Una actitud desafiante ante Dios. Encontramos a un hombre orgulloso ahí en Génesis capítulo 10. Este hombre es Nimrod. Dice el versículo 9: este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Cuando leemos el versículo 9, que dice: él fue vigoroso cazador delante de Jehová, realmente es una traducción débil del hebreo, porque no expresa lo que realmente dice el hebreo, esta traducción. Su historia realmente es una historia horrible de rebelión, desesperada en contra de Dios por parte de alguien que quiere ser prominente. Por eso el texto dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el cual se refiere a un tirano en la tierra, ¿sí? Un tirano. Él fue un opresor terrible, desafiante. O sea, el hebreo dice desafiante delante del rostro de Jehová. Eso es el sentido del texto. Cuando está diciendo aquí que fue un hombre vigoroso, cazador delante de Jehová, está diciendo fue un hombre desafiante delante del rostro del Señor. Eso es lo que expresa el hebreo. Por eso, hermanos, tenemos que preguntar: ¿cómo es alguien con una actitud desafiante? ¿Cómo es esa persona desafiante? Y la persona desafiante se define por un patrón recurrente de conducta negativista, desobediente y hostil. ¿Hostil a quién? A las figuras de autoridad. Nuestros hijos son muchas veces desafiantes. No obedecen a la autoridad que Dios nos ha dado. Nos cuestionan, nos preguntan, nos dicen: ¿por qué yo? Cuando un niño está diciendo eso es porque no está reconociendo la autoridad que Dios ha puesto en nosotros como papá o mamá. Y vamos a ver cuáles son esas formas frecuentes en las personas que manifiestan una actitud desafiante. En primer lugar, se enfadan con relativa frecuencia, se enojan con relativa frecuencia, pierden con facilidad la paciencia, discuten continuamente, culpan y reprochan a los demás de sus propios errores, suelen estar resentidos con todo lo que les rodea, se molestan e irritan con facilidad, utilizan lenguaje obsceno. Cuando se enojan, utilizan palabras hirientes con la intención de hacer daño. Esa es una persona desafiante. No se somete a la autoridad. Y es aquí donde tenemos nosotros que preguntar: ¿tendré yo una actitud desafiante delante de Dios? Que es para mí y debe ser mi única y suprema autoridad. Si mi hijo, si mis niños no están obedeciendo a la autoridad, yo tengo que preguntar si yo realmente estoy sujetándome a la autoridad que es Dios, porque ellos están observando lo que yo estoy haciendo. Tenemos que preguntarnos: ¿yo me sujeto a la autoridad de Dios? Si yo lo hago, mis hijos también lo harán. Se van a someter a esa autoridad. Entonces la escritura, dijimos, es correctiva y también preventiva, porque nos corrige y nos previene.
Si yo observo en mi hijo, en mis hijos, una conducta de desobediencia, tengo que replantear la forma en cómo estoy educando a mis hijos. ¿Les estoy enseñando a ellos a obedecer, a someterse a Dios? Porque no se trata, fíjense, no se trata de gritar y de decir aquí mando yo. Se trata de guiarles y mostrarles nuestra autoridad es Dios y por lo tanto vamos a someternos a esa autoridad con temor, con temblor. Entonces, ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón? Hemos dicho, en primer lugar, cuando decimos yo puedo solo. Cuando alguien dice yo puedo solo es porque tiene orgullo en su corazón. Y en segundo lugar, cuando mantenemos una actitud desafiante ante Dios. A veces tenemos la osadía de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, me está sucediendo esto? Y entonces estamos desafiando la autoridad de Dios. Estamos diciendo, no estoy de acuerdo con lo que me está pasando a mí. Esto no debe suceder. Eso es desafiar la autoridad de Dios. Decir que no estás de acuerdo. Y número 3, ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón? Cuando anteponemos nuestros propios intereses. Cuando anteponemos nuestros propios intereses. En el libro de los Jueces, en el capítulo 9, encontramos a este tipo de persona. Este hombre se llamaba Abimelech. Era el hijo de Jerobaal. Él quería ser rey. Y entonces la escritura dice que él buscó la forma posible de ser rey. Entonces va con sus hermanos, los convenció, les dijo, apóyenme, yo soy del mismo pueblo, yo soy pueblo. Entonces ustedes me tienen que ayudar. Entonces cuando obviamente los convenció, después de lograr su objetivo, mató a sus hermanos, ¿sí? Los mató a todos, cometiendo así una atrocidad. ¿Y cuál fue la intención de matar a todos sus hermanos? Para eliminar cualquier amenaza potencial a su trono. Sí, dijo, no, voy a matarlos a todos, porque si no, alguien me va a querer quitar el trono y esto no lo voy a permitir. Y hermanos, Dios trató con Abimelech de una forma inexplicable. ¿Por qué? Porque primero le permitió ascender al poder. O sea, Dios le dio la oportunidad de que él fuese rey. No obstante, 3 años después, él estaba tratando de derribar la torre mientras que su ejército estaba atacando un enemigo en Tebes. Y había una torre en el lugar. Y mientras que él estaba ahí con su ejército atacando Tebes, desde la parte de arriba de la torre, una mujer dejó caer una piedra. ¿Sí? Tenía una puntería tremenda esta mujer, que le pegó en la cabeza, le abrió el cráneo e inmediatamente, ¿qué hizo él? O sea, con el cráneo abierto, le pidió a su paje, o sea, su soldado que le acompañaba, y le dijo, mátame, quiero que me mates, porque no quiero pasar a la historia como alguien que ha sido asesinado por una mujer. Así dijo. O sea, él pensó en su orgullo hasta el final. Él buscó la preeminencia hasta el final. Estas personas que acabamos de ver antepusieron sus propios intereses e hicieron todo lo posible de cumplir cada uno de sus objetivos que se plantearon, aun si había que pasar por encima de alguien. No les importó. Pero también la Escritura nos revela un hombre en la historia que hizo lo contrario. Él amó hasta la muerte, nos perdonó y nos enseñó a amar de corazón.
Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis. Hermanos, y amar a nuestro prójimo significa pensar en los intereses de él, en sus necesidades, anteponiendo nuestras propias necesidades. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es pensar en el prójimo. Por eso yo quiero concluir. Todos hemos visto a estos personajes en la historia bíblica de cómo vivieron su vida en la presencia de Dios. Y cada una de estas historias nos lleva a Tercera de Juan, que es el pasaje que estamos estudiando. Y aquí en Tercera de Juan conocemos a un hombre llamado Diótrefes. A él le encantaba tener el poder, la preeminencia, el prestigio, el lugar primordial, el lugar más importante. Dice el versículo 9: Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. Primer lugar en el griego es proteu, o sea, ser el primero. Este término proteu es usado únicamente, ¿saben dónde se usa este término? En Colosenses 1:18, haciendo referencia a la preeminencia de Cristo. Entonces aquí hay un hombre que está compitiendo, no con sus hermanos, con sus compañeros, sino está compitiendo con Cristo, ¿sí? Aquí hay uno que no cree que Jesús debe ser el primero, sino que él busca reemplazar a Cristo y gobernar a la iglesia en lugar de Cristo. Él es como el Absalón del Nuevo Testamento, que tiene tanta hambre de poder que estaría dispuesto a asesinar a su propio padre para tomar el trono. Diótrefes era un hombre muy orgulloso. Él, de hecho, estaba buscando reemplazar a Cristo en la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Al rechazar a aquellos que estaban sirviendo a Cristo, al no permitirles que los hermanos recibieran a los misioneros que llevaban la palabra. Y no solo dice la Escritura que se conformaba en no recibirlos, sino que también hablaba mal de ellos, ¿sí? Hasta dónde había llegado Diótrefes. Entonces, ¿cómo descubrimos el orgullo que hay en nuestro corazón cuando decimos que podemos solos? Cuando mantenemos una actitud desafiante ante Dios y cuando anteponemos nuestros propios intereses. Podemos entonces concluir que realmente somos orgullosos. Tenemos que aceptarlo. Y es aquí donde cobra sentido el Evangelio de Cristo. Porque aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros, llevando a la cruz nuestros pecados, nuestro orgullo, y nos declaró sus hijos, hijos amados. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.